Vamos a empezar uniendo la parte del cuerpo desde el pecho hasta la cintura, esa especie de corpiño. Vamos a coger las piezas de centro delantero, del costadillo delantero, costadillo de la espalda y centro espalda, y vamos a unir las costuras verticales a margen de costura de 1 centímetro y después plancharemos en abierto. Este proceso lo repetiremos también en el tejido de forro en el caso de que queramos añadir el forro tal y como se indica en las piezas del patrón. Después vamos a coger las piezas del hombro y del escote en delantero y en espalda. Estas piezas las vamos a unir por los hombros. Además, las piezas del delantero en el centro también van a ir unidas. El centro espalda lo dejaremos abierto porque por ahí vamos a poner la cremallera. Ahora cogeremos las piezas de encaje del delantero y de la espalda. En este punto no os confundáis, las piezas más finitas son las del delantero y las piezas más anchas son las de la espalda. Lo digo porque yo me confundí al principio al coser. Fijaros, en el vídeo pequeñito sí que se muestra bien cuáles van en cada sitio. En todo caso, guiaros por delantero o espalda por lo que pone en la cajita del patrón de la pieza. Las finitas en el delantero, las anchas en la espalda. En el delantero tendremos que juntarlas por el centro y en la espalda coseremos cada una por separado en su lado. Insisto, colocad bien el delantero con el delantero y la espalda con la espalda. Uniremos las piezas por la costura de costado pequeñita. Y vamos a preparar esa pieza central con puntilla, con encaje que lleva la blusa, con 2 cintas de bies. Desde el escote hasta la parte de abajo cogemos la distancia de la cinta de bies y las unimos por el centro para tener 2 cintas de bies juntas. Luego vamos a coger una tira de encaje, una tira finita de encaje, y la vamos a fruncir. Para fruncir cogeremos más o menos la distancia del bies por 2,5. Estas piezas las tendremos que colocar a ambos lados de las cintas y coseremos la cinta de bies por encima.
Ahora vamos a unir derecho con derecho la parte de arriba del top con la que hemos cosido al principio, con la de abajo. Todo el contorno desde centro espalda, pasando por el delantero hasta el otro centro espalda. Insisto en que hayáis colocado bien las piezas del encaje de delantero y de espalda, las que corresponden cada uno a su lugar. Después vamos a coger la pieza de forro y dejando entre medias las piezas del encaje, vamos a encarar derecho con la otra pieza del corpiño y otra vez vamos a coser esa costura. Después de pasar el pespunte y darle la vuelta, lo que pasa es que la pieza de arriba nos queda embolsada entre medias de las dos de abajo. Para el cuello cogeremos los dos rectángulos, los vamos a poner derecho con derecho, uno encima del otro, y entre medias tendremos que colocar la cinta decorativa fruncida para que al darle la vuelta la cinta se vea por arriba. Pasaremos un pespunte y le damos la vuelta. Para coser los lados pondremos la cinta derecho con derecho y le pasaremos un pespunte y después le daremos la vuelta. Ahora lo vamos a unir con el cuello por la línea del escote, con el top. Quedará abierto por el centro espalda. Vamos a poner la pieza derecho con el top y solo coseremos una de las capas de tejido. Pasaremos pespunte a margen de costura. Después de hacer el primer pespunte, por fuera nos queda bien, pero por dentro tenemos que planchar el margen de costura hacia el interior. Y de momento lo dejaremos así, no lo vamos a coser todavía. Tenemos que asear el forro por debajo. Para eso
podéis o planchar hacia adentro el margen de costura y hacer un pespunte que lo fije, o aprovechando que el centro espalda está abierto, nos empezaremos a colocar las piezas derecho con derecho, les pasaremos un pespunte a margen de costura por todo el bajo y le daremos la vuelta. Lo planchamos todo bien. Y ahora le ponemos una cremallera en el centro espalda. Tendréis que poner una cremallera que se pueda abrir totalmente de arriba a abajo. Después de poner la cremallera ya podemos cerrar todo el escote pasando un pespunte para fijar el cuello. Arriba, si queréis, podéis ponerle un botoncito o un corchete para terminar de fijar el cuello. Y en la base del cuello vamos a coger una cinta decorativa más ancha y la vamos a fruncir también por la parte de arriba. Cuando la cinta esté fruncida la vamos a ir colocando por la base del cuello y la coseremos a mano. Ahora ya tenemos el cuerpo acabado, tenemos que hacer las mangas, pero fijaros cómo delante nos queda la pieza pequeñita de encaje y por detrás la que es más ancha. Este es el modo correcto. Las mangas se componen de 3 piezas. Tenemos la pieza larga del brazo, la pieza de arriba y otra pieza de arriba que pondremos encima de la anterior, que esta es la que va fruncida. Todas estas piezas las tenemos que unir por el costado. En el bajo de la pieza del brazo podemos hacerle un dobladillo. Esta pieza irá por debajo de la que ahora vamos a fruncir. Y esta otra pieza grande la frunciremos
tanto por la parte de abajo, por todo el contorno de abajo, como por arriba desde el piquete de aplomo de espalda, pasando por la copa hasta el piquete de aplomo delantero. Todo eso lo vamos a fruncir y lo adaptaremos tanto por arriba como por abajo al recorrido de nuestra otra pieza. Metemos la pieza pequeña dentro de la otra y vamos adaptando todos los contornos. Cuando ya lo tenemos, a esta pieza le vamos a dar la vuelta y meteremos la pieza del brazo por dentro para que nos coincida la costura para poder coser ambas piezas juntas. Tenemos que unir derecho con derecho las piezas por la costura de abajo. Cuando ya hemos pasado el pespunte, le volvemos a dar la vuelta y se nos queda la manga ya montada. Ahora tendremos que hacer coincidir todo el contorno de la sisa de la manga con el contorno de la sisa en el cuerpo. Fijaros en los piquetes, en todos los piquetes que están nombrados en el patrón, para ir haciéndolos coincidir: el piquete de aplomo delantero, el piquete de aplomo de la espalda, el hombro. Y entonces podremos pasarle un pespunte a margen de costura. Y con esto tenemos la blusa acabada. Unimos las dos mangas y está acabada. Pasamos a la falda. La falda es muy sencilla, se compone solo de dos piezas, de delantero y de espalda, que son muy parecidas. Tenemos que unirlas por los costados, por las costuras de costado. Y es muy importante que el tejido sea elástico. Este patrón de la falda está pensado para tejido elástico, si no, no os vendrá. Ahora, en la parte de la cintura la vamos a terminar de asear con una goma elástica, que sea de 2 a 4 centímetros de ancho la goma. Y es aconsejable coserla con remalladora, poner la goma encima del derecho de la falda por la cintura y unir con la remalladora. Pero si no tenéis remalladora, podéis hacerlo con la puntada de zigzag. Mientras cosemos la goma, la podéis estirar un poquito, pero nada, muy poquito. Solo la goma, la falda no la estiráis, solo la goma. Insisto, poquito, porque el patrón ya está preparado para que estire. Después doblaremos la goma hacia arriba y pasaremos un pespunte en zigzag por encima de la falda, justo en el borde que ya pasa a la goma.
El pespunte de zigzag mantiene más la elasticidad que el pespunte recto. Cuando nos pongamos la falda, lo que haremos es doblar hacia adentro, la goma nos guiará hacia adentro la parte que lleva goma. Si veis que se os desdobla, lo que podéis hacer es que el pespunte de zigzag, en vez de estar solo por dentro, hacerlo con la goma ya doblada hacia el interior. Lo que pasa es que por el exterior se verá en la cintura el pespunte de zigzag. Y luego en el bajo simplemente le hacéis un dobladillo, si queréis. Y con esto hemos acabado la falda también.